El Vaticano es el estado más pequeño del mundo, desde supuestos libros extraterrestres hasta un ejército de exorcistas. He aquí un recuento de algunos secretos siniestros que el Vaticano ha hecho. Número 1. Los 3 secretos de Fátima. Aunque ya no son secretos, el Vaticano sigue siendo reservado sobre estas visiones apocalípticas. Los 3 secretos han causado revuelo en los círculos católicos, especialmente el tercero. Según informes, estas profecías fueron bendecidas por una aparición mariana a 3 jóvenes pastores portugueses. La Virgen María se apareció a los pastores Lúcio Antos y los primos Jacinta y Francisco Marto en Fátima en 1917. Durante 6 apariciones entre mayo y octubre, los niños presenciaron milagros como la danza del sol. Los secretos revelados atrajeron la atención de la prensa mundial. Aunque los niños guardaron los secretos en secreto durante 20 años, finalmente revelaron los 2 primeros secretos y, bajo la orden del obispo, también revelaron el tercero. El tercer secreto se escribió en un papel y se guardó en un sobre sellado hasta 1960. El primer secreto era una visión del infierno, donde los niños presenciaron el sufrimiento insoportable de las almas. El segundo secreto revelaba el fin de la Primera Guerra Mundial y la predicción de otra guerra mundial durante el papado del Papa Pío XI. El tercer secreto, famoso en 1960, fue descrito por el Vaticano como una visión del atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. En la visión, el obispo vestido de blanco es asesinado mientras se dirige hacia la cruz. Lucía también mencionó 2 ángeles con un aspersorio de cristal, recogiendo la sangre de los mártires y rociándola sobre las almas que se dirigían hacia Dios. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 2. La prueba de vida extraterrestre. En el siglo XVII, documentos seleccionados de la Biblioteca Vaticana fueron trasladados y cerrados a los extraños por orden del Papa Pablo V hasta el año 1981. Los investigadores creen que estos archivos contenían información explosiva que podría amenazar la doctrina de la Iglesia Católica. Hay muchas especulaciones sobre la posibilidad de que estos archivos contuvieran registros de interacciones extraterrestres relatadas por la Iglesia. Un profesor ruso, Genrikh Ludwig, supuestamente tuvo acceso a estos archivos. Esta información no está confirmada ni respaldada por ninguna prueba, pero existe la posibilidad de que sea exacta. Estos textos antiguos contienen unos 12 siglos de historia europea. Mientras rebuscaba entre los interminables documentos, Ludwig se topó con algunas cosas que no tenían sentido. Había documentos en los que se discutía el modo en que los extraterrestres habían influido en casi todas las civilizaciones antiguas, desde los egipcios hasta los mayas. Todas las culturas habían estado en contacto con vida extraterrestre de un modo u otro. También afirma haber encontrado registros de armas utilizadas en la antigüedad que se asemejan bastante a las armas nucleares actuales. Un texto afirmaba que las murallas de Babilonia fueron derretidas por un arma que exudaba cantidades extremas de calor. Hay algunas afirmaciones descabelladas, pero no hay forma de saber si decía la verdad, ya que no aportó ninguna prueba fuera del Vaticano. Número 3. Juicio póstumo. En el infame juicio a un cadáver se revela la peculiaridad y el estoicismo arraigados en el espíritu de la ciudad del Vaticano. Este juicio eclesiástico del Papa Formoso tuvo lugar en la Basílica de San Juan, ubicada en Roma. En enero de 1897, el Papa Esteban VI, sucesor de Formoso, decidió llevar a cabo este juicio histórico. Este periodo estuvo marcado por una inestabilidad política que se prolongó durante casi un siglo, con una sucesión rápida de pontífices. Entre los años 1872 y 1966 se nombraron cerca de 2 docenas de papas. Se acusó a Formoso de cometer perjurio al acceder al papado y de gobernar simultáneamente en varios lugares. Este juicio histórico tuvo lugar 7 meses después de la muerte de Formoso. Algunos creen que fue una venganza por su traición a Lamberto de Spoleto. El cadáver de Formoso fue exhumado y llevado a los tribunales papales, donde fue sometido a juicio y finalmente declarado culpable de varios delitos. Como consecuencia de su condena, se le despojó de sus vestiduras y se le amputaron 3 dedos. Además,
todas sus acciones y ordenaciones fueron declaradas inválidas. Posteriormente, su cuerpo fue enterrado en un cementerio destinado a extranjeros, pero esta ubicación final no sería definitiva. En un giro inesperado, el cuerpo de Formoso fue desenterrado y arrojado al río Tíber. Sorprendentemente, se cuenta en algunos relatos que su cuerpo apareció en las orillas del río y se le atribuyeron milagros. Este trágico y brutal juicio no solo tuvo implicaciones legales, sino que también generó una fuerte reacción en la sociedad. Número 4. Escándalo de las filtraciones vaticanas. Las filtraciones vaticanas, también conocidas como Vatileaks, son una especie de Wikileaks para el Vaticano. Este escándalo sin precedentes estalló en el año 2012 y sacó a la luz una serie de documentos impactantes que revelaban horrendos incidentes de corrupción en la Santa Sede. Fue a través de un programa de televisión llamado Los Intocables, donde se dieron a conocer por primera vez estos documentos comprometedores. Poco después, un libro titulado Su Santidad. Los papeles secretos de Benedicto XVI expuso aún más correspondencia y memorandos extremadamente controvertidos y confidenciales que tuvieron lugar entre el Papa Benedicto y su secretario personal, revelando así la magnitud de la crisis que estaba ocurriendo en el Vaticano en ese momento. El libro reveló muchas cosas sobre las finanzas del Papa y los sobornos para obtener una audiencia con él. Las cartas del arzobispo Carlo María Vigeno revelaron tramas de corrupción que costaron millones de dólares a la Santa Sede al inflar precios de contratos. Además de exponer luchas de poder y conflictos en el Vaticano, el libro también reveló un documento en el que el cardenal Paolo Romeo predijo la muerte del Papa en 12 horas. Además, una investigación interna del Vaticano descubrió un escándalo de chantaje a clérigos homosexuales. Aunque el Papa Benedicto calificó la información como rumor falso, exagerado y gratuito, se celebró una reunión en la que participaron altos funcionarios del Vaticano y 2 ayudantes fueron condenados y luego indultados por el Papa. Número 5. Ejército exorcista. En esta era de la neurociencia de la psicología moderna, la mayoría de nosotros descartamos la práctica del exorcismo como una película de terror, un giro argumental o un ritual de la Edad Media, cuando la salud mental y la enfermedad no eran conceptos prevalentes. Pero sorprendentemente, esta práctica está muy viva y de hecho prospera dentro de la Iglesia Católica gracias a la ignorancia de muchos incluso hoy en día. El padre Gabrieli Amorth, fallecido en 2016, fue el antiguo exorcista jefe del Vaticano. Se dice que realizó la friolera de 130.000 exorcismos durante su época, y nosotros que pensábamos que expulsar demonios era un ritual del pasado. Según informa la BBC, el Vaticano acogió a 250 sacerdotes de todo el mundo para asistir a una escuela anual de exorcismo en 2018. La Iglesia cree que los casos de posesión demoníaca han aumentado significativamente en los últimos años. El Papa Francisco aconsejó a la gente buscar ayuda de un exorcista en caso de auténticas perturbaciones espirituales, a pesar de ser un procedimiento controvertido. A menudo considerado sensacionalista y abusivo, los papas han llevado a cabo exorcismos en el pasado. El padre Amott mencionó un relato en el que Juan Pablo II intentó expulsar a un demonio de una mujer en la plaza de San Pedro. Aunque no tuvo éxito, el Papa Francisco también se sospecha que realizó un exorcismo público en 2013. A pesar de las objeciones de los psiquiatras y psicólogos, el Vaticano sigue firme en su postura sobre los exorcismos y planea continuar realizándolos en el futuro. Número 6. Los libros apócrifos. En 1684, el Vaticano decidió excluir 14 libros de la Biblia. Nunca dieron una explicación de por qué lo hicieron. La única razón que ofrecieron fue que estos 14 libros solo eran valiosos para la instrucción. Pero al no ser canónicos, el Vaticano se conforma con que la población en general no sepa lo que había en estos libros. Inicialmente, la Biblia contenía 80 libros cuando se tradujo al inglés a partir del original en latín en 1611. Hoy en día, solo disponemos de 66 de ellos. Los libros de la Biblia que faltan se denominan apócrifos, que significa ocultos. Entre estos libros se encuentran Esdras, Tobit, Judith, la sabiduría de Salomón,
los cantos de los 3 santos niños, la campana y el dragón, los macabeos y la oración por Manases. Otra peculiaridad es que Jesús se escribía como Easus. Antes de la eliminación de estos 14 libros, la Iglesia cambió tanto la ortografía como la pronunciación. Originalmente, el nombre de Jesús se pronunciaba Yahushua. Hay bastantes teorías por ahí que especulan sobre por qué se eliminaron estos libros de la Biblia. Algunos creen que el contenido de estos libros no estaba de acuerdo con la narrativa de la Iglesia Católica Romana. Otros simplemente piensan que estos libros hacían la Biblia demasiado larga y complicada y por eso fueron eliminados. Pero estas son solo suposiciones. No hay una respuesta definitiva a por qué se suprimieron estos libros sabiendo que no contenían nada especialmente peligroso o siniestro. Número 7. Jesús podría haber estado casado. El rumor de que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos ha estado circulando durante un tiempo. Supuestamente, existen pruebas escritas de este descabellado rumor. Un manuscrito del siglo VI se considera la prueba de esta teoría. Fue traducido del griego a la antigua lengua siríaca y durante esta traducción se descubrió la historia del matrimonio de Jesucristo. Sin embargo, esto nunca se mencionó en la Biblia. Hay relatos detallados de su nacimiento y muerte, pero los 30 años intermedios son totalmente ignorados en la Biblia. Este manuscrito se llama El Evangelio Perdido y cuenta la historia de Jesús como una persona sexual que se enamoró de María Magdalena y engendró a sus bebés. Se trata de un tema bastante controvertido para la Iglesia. Por muchas razones, este manuscrito no es tan fiable. Para empezar, es una pieza auténtica de la Biblioteca Británica, pero nadie conoce su origen ni cuándo se escribió. El manuscrito también afirma que María Magdalena era hija de Dios y corredentora de la humanidad. Básicamente, implica que era igual de importante que Jesús, lo que, por razones obvias, no le sienta bien al Vaticano. Después de todo, la Santa Sede ha hecho todo lo posible por blanquear a Jesús. Algunos historiadores creen que Jesús pudo haber vivido una vida humana estereotipada que el Vaticano no quiere que conozcamos. Número 8. Tribunales secretos para pecados graves. Ciertos delitos se consideran extremadamente atroces en el sistema de justicia católico. Por ello, para investigarlos y juzgar a quienes cometieron tales pecados, el Vaticano ha creado su propio escuadrón de élite de obispos. Se llaman la Penitenciaría Apostólica el Tribunal de Conciencia. Este tribunal fue fundado en 1179 por el Papa Alejandro II, pero fue un secreto bien guardado por el Vaticano hasta 2009. El trabajo de este tribunal es escuchar casos relacionados con pecados que son tan horribles que nadie aparte del Papa puede perdonar a quienes los cometen. Es un hecho conocido que los sacerdotes regulares pueden supuestamente ocuparse de crímenes inhumanos como el genocidio. Esto nos hace preguntarnos qué crímenes extremos se presentan ante este tribunal secreto. Bueno, algunos de los crímenes que podrían llevarlo ante este tribunal privado incluyen intentar asesinar al Papa, exponer la identidad o el pecado de alguien que se confesó, que un sacerdote tenga actividad sexual o que alguien tenga actividad sexual con un sacerdote, realizar o pagar un aborto y más. De hecho, escupir una hostia de comunión también se considera un pecado peor que el genocidio y será juzgado por la Penitenciaría Apostólica. El Papa actúa como jefe de este tribunal que investiga estos pecados viciosos. Él puede entonces conceder la absolución al que busca misericordia o permite que proceda la excomunión automática. Solo el Vaticano sabe qué clase de horrendos criminales han sido juzgados y absueltos por este tribunal. Número 9. El Vaticano ayudó a los nazis a escapar. El pasado turbio del Vaticano está lleno de crímenes contra la humanidad, pero el más violento tiene que ser el apoyo silencioso que prestaron a los nazis. Es un hecho bien conocido que el Vaticano guardó silencio ante todas las atrocidades cometidas por los soldados nazis durante la guerra. Hicieron la vista gorda ante la persecución de los judíos bajo el régimen de Hitler. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados nazis derrotados huyeron a Sudamérica a través de pasadizos conocidos popularmente como líneas de ratas. No se trataba de un sistema completamente estructurado.
Fue más bien una colaboración de diferentes instituciones que se estableció una vez finalizada la guerra. Muchos criminales de guerra huyeron de Europa con la ayuda de la Iglesia Católica. Entre ellos se encontraban oficiales nazis de alto rango como Franz Stengel, perfeccionador del asesinato en masa en los campos de concentración. Adolf Eichmann, organizador del Holocausto, escapó a Argentina. Josef Mengele, médico sádico de Auschwitz, se refugió en Tyrell del Sur, Argentina, Paraguay y finalmente en Brasil. Klaus Barbie, el carnicero de León, escapó a Bolivia. Walter Raof, inventor de cámaras de gas móviles y responsable de 97.000 asesinatos, escapó a Chile con ayuda del Vaticano. Gerald Steinecker, investigador de Harvard, afirmó que algunos miembros de la Cruz Roja simpatizaban con los nazis y les proporcionaron documentos de viaje para escapar. El Vaticano también ayudó a muchos fugitivos nazis, esperando reavivar el cristianismo europeo y temiendo la influencia soviética. La Iglesia se ha abstenido de hacer comentarios al respecto. Número 10. Ganancias monetarias del Vaticano con el Holocausto. Si sacar de contrabando a los nazis de Europa no fue un gran negocio para el Vaticano, ¿qué le hace pensar que no sacaron de contrabando lo que los nazis saquearon? El Vaticano utilizó su poder y sus privilegios para ayudar a los nazis a blanquear el oro, el arte y otros bienes caros pertenecientes a familias judías y a otras víctimas del Holocausto. Gerald Posner, del Washington Post, explicó en su artículo de opinión que el Vaticano no está dispuesto a implicarse en los esfuerzos de restitución ni a abrir sus archivos de la época de la guerra. En su libro God's Bankers, Los banqueros de Dios, Gerald explica que es posible que el Vaticano intentara hacer algo mucho más siniestro que simplemente ayudar a los nazis a conservar las reliquias familiares saqueadas que arrebataron a las personas que torturaron y asesinaron. Bernardino Nagara, el asesor financiero del Vaticano, era al parecer un espía del Tercer Reich. Debía destruir los archivos de guerra del Vaticano. Nagara y los nazis idearon un plan por el que el Vaticano invertía en compañías de seguros italianas. Estas compañías se quedaron con todos los activos de los planes de seguros de vida de los duques asesinados. Como el Vaticano solo era un inversor, no tuvo que pagar ni un céntimo de lo que ganó en este esquema. Así que, básicamente, no solo proporcionaron un salvoconducto a los soldados nazis, sino que también jugaron con la vida de los judíos, robaron a sus herederos y se beneficiaron directamente del Holocausto. Hace que uno se pregunte en qué más estuvieron involucrados. Número 11. El genocidio ruandés de 1994. El Papa ofreció una sentida disculpa a las víctimas del genocidio ruandés en 2017. Pero, ¿es realmente suficiente compensación por su sufrimiento y dolor? No es ningún secreto que los miembros de la Iglesia Católica fueron parcialmente responsables del inmenso número de muertes que se produjeron en Ruanda en 1994. Sacerdotes, monjas y miembros del clero empeoraron las cosas para la etnia Tutsi. Entre abril y junio de 1994, más de 800.000 personas de etnia Tutsi y Hutus moderados fueron asesinadas por extremistas Hutus. Esta ola de violencia fue desencadenada por el presidente ruandés, un Hutu, cuando su avión fue derribado. Tanto la propaganda radiofónica como la Guardia Presidencial alentaron el asesinato masivo perpetrado por la Interahamwe y los ciudadanos comunes. Los militares obligaron a los Hutus a matar a sus vecinos Hutus y a miles de Tutsis refugiados en iglesias, resultando en la muerte de aproximadamente 200 sacerdotes, monjas y unas 5.000 personas. En la iglesia de Natarama, en agosto de 1994, el sacerdote Atenesi Saromba ordenó la destrucción de la iglesia con 2.000 tutsis adentro. El padre Wensalus Munyesh Yaka fue acusado de elaborar listas de personas a ser asesinadas y de violar a mujeres. Los obispos católicos de Ruanda pidieron perdón por estas atrocidades y el Vaticano dijo que el Papa pedía perdón a Dios por los pecados y los fallos de la Iglesia y sus miembros. Número 12. Papas mujeres. Según la leyenda, la Papa Juana fue una mujer que reinó en el Vaticano como papa durante un número desconocido de años en la Edad Media.
Al principio se hizo famosa en el siglo XIII y posteriormente su historia se extendió por toda Europa. Durante muchos siglos, la gente creyó que era cierta, pero los eruditos modernos piensan que se trata de un cuento inventado. En la historia, se la describe como una mujer con un talento excepcional que se disfrazaba de hombre. Debido a sus habilidades, ascendió en la jerarquía de la Iglesia con bastante rapidez y acabó siendo elegida. La agenda del Papa solo se reveló cuando acabó dando a luz durante una procesión, poco después de lo cual murió. Los historiadores no están seguros de si fue asesinada o murió por causas naturales. Se dice que las procesiones de la Iglesia empezaron entonces a evitar el lugar donde dio a luz y el Vaticano la retiró de la lista oficial. También elaboraron un ritual para asegurarse de que todos los futuros papas fueran varones. En el siglo XIII, Martín de Apava dio a conocer detalles sobre esta misteriosa papisa. Según él, su nombre de nacimiento era Juan Anglicus de Mainz. Reinó en el siglo IX y solo había entrado en la Iglesia en pos de su amante. Pero en el siglo XVI, escritores católicos y protestantes cuestionaron la autenticidad de esta historia y finalmente llegaron a la conclusión de que lo más probable es que se trate de una ficción. Número 13. Larga historia de abusos a menores. La Iglesia Católica ha enfrentado acusaciones de abusos sexuales en distintos lugares como la campiña australiana, escuelas de Irlanda, Estados Unidos y Canadá. Estas acusaciones han recibido cobertura mediática y testimonios impactantes. Los sacerdotes depredadores han causado daño a la fe de muchas personas durante años. Estas acusaciones empezaron a surgir en Estados Unidos en los años 80 y también se han registrado casos terribles en Irlanda y Austria. Un caso en particular, el del sacerdote Brendan Smith, llevó a la caída del gobierno irlandés en 1994. En ese entonces, no existía una política de protección de niños y no se exigía informar al Vaticano sobre los delitos contra menores. Los líderes de la Iglesia han pedido disculpas por la pederastia expuesta por el periódico Boston Globe. Entre 2000 y 2010, la diócesis estadounidense llegó a acuerdos con las víctimas. En los años 90 surgieron historias similares en Argentina, Australia y otros países. El arzobispo de Viena renunció tras ser acusado de abuso sexual. Un informe de 2004 reveló que casi 4.000 sacerdotes fueron acusados de abuso sexual en los últimos 50 años, con 10.000 víctimas, en su mayoría niños. En 2019, el Papa Francisco prometió castigar a los abusadores. Una investigación encontró que en Francia, desde 1950, 216.000 niños fueron abusados por miembros del clero. El Papa Francisco organizó una cumbre sobre la pederastia en la Iglesia y cambió las leyes para penalizar los abusos sexuales, pero los encubrimientos en el Vaticano continúan. Número 14. El caso de los huérfanos de du Plessis. Allá por los años 30 y 40, una revolución conservadora iniciada por el primer ministro Maurice du Plessis condujo a Quebec a una época que ahora se recuerda como la Gran Oscuridad. Subió al poder con ayuda de la Iglesia Católica y gobernó como primer ministro de Quebec entre 1936 y 1959. Su periodo está marcado por controversias particularmente asociadas a los abusos y la corrupción en relación con los huérfanos de du Plessis. Entre 1940 y 1960, los servicios sociales en Quebec eran escasos y principalmente la Iglesia Católica Romana proporcionaba estos servicios a la mayoría de la gente. Du Plessis aprovechó esta situación y creó un plan extraño para obtener dinero. Su objetivo eran los grupos vulnerables, en particular las madres solteras y los huérfanos. La Iglesia y las maternidades alentaron a muchas madres a ingresar a sus hijos en orfanatos debido a que nacieron fuera del matrimonio. A estos niños huérfanos de Quebec se les diagnosticaban enfermedades mentales falsas con el único propósito de obtener beneficios económicos. Los huérfanos recibían solo $1,2 al día en subsidios, mientras que a los enfermos mentales se les asignaban $2,7 al día. Estos pobres niños fueron sometidos a torturas innecesarias, a muchos se les practicaron lobotomías y tratamientos de choque que no necesitaban. Por no decir más,
sufrieron repetidos abusos físicos, mentales y sexuales durante muchos años. Cerca de 20.000 niños fueron víctimas de este plan. Número 15. El Gran Grimorio. Aunque la mayor parte de los archivos vaticanos siguen siendo un secreto, hay un objeto aterrador en la Cámara de los Secretos de la Iglesia en el que definitivamente no quieren que nadie ponga sus manos. Se le conoce como el libro de hechizos más peligroso que jamás haya existido. Este libro se llama Le Grand Grimoire y, al parecer, fue escrito alrededor de 1520 por una figura apócrifa llamada Honorio de Tebas. Este hombre afirmaba que estaba poseído por Satanás. El contenido de este libro está escrito principalmente en hebreo bíblico o arameo. Se encontró en la tumba del rey bíblico Salomón en el año 1750. Según la leyenda, el Gran Grimorio, conocido como el Dragón Rojo, es uno de los libros de ocultismo más poderosos. Contiene instrucciones sobre cómo hacer talismanes y amuletos mágicos, conjurar hechizos para ganar loterías y comunicarse con espíritus y demonios. También incluye hechizos para enamorar y volverse invisible. Pero lo más oscuro es el método para invocar a Lucifer y hacer un trato con él. Se hicieron muchas copias después de su publicación, pero se cree que son falsas o modificadas para que los hechizos sean inútiles. Esto se hizo para evitar el mal uso. Los historiadores creen que todas las versiones tienen poder, pero la más poderosa es el manuscrito original propiedad de la Iglesia Católica. El Vaticano ha sido afectado por escándalos en las últimas décadas, desde fraudes financieros hasta abusos a menores y ayuda al genocidio. Estos crímenes han sido encubiertos. Comparta su opinión sobre esta ciudad y sus acciones en los comentarios. Gracias por vernos. Hasta la próxima.